La figura de San Martín, tradicionalmente asociada al bronce, al superhombre, pero ¿y qué podemos decir del hombre? De lo que tuvo que luchar, quizá un lugar en el que su figura crezca aún muchísimo más. Hoy hablamos de San Martín, hablamos de su paso por aquí y de cómo aquello dejaba en evidencia la ayuda que tenía y la que le faltaba. Hoy hablamos de San Martín aquí en el Living de Telediario. Estamos con Sergio Daguero, que es licenciado en Historia, profe en Historia, lo digamos. También la docencia y el estudio, bueno, de la historia es un poco lo que uno hace. Gracias por venir. A diario. Bueno, no, gracias a Un usted por la placer. invitación. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué podemos decir de San Martín para iniciar la charla? Sí, de San Martín, bueno, se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero por ahí es interesante pensar desde nuestro espacio, ¿no? Y reconstruir y repensar las historias desde nuestros espacios locales y regionales. Si nosotros pensamos en esa gesta muy grande de la emancipación, del cruce de los Andes y demás de San Martín, que es lo que muchos conocemos, también tenemos que pensar y situarnos desde nuestro espacio local y regional. Y hay dos lugares muy importantes en los pasos de San Martín, que uno es Río Cuarto y otro es La Carlota, que son, digamos, dos villas que habían sido configuradas y fundadas en la época colonial como un resguardo de caminos entre Buenos Aires y Chile. Entonces, no es casual que San Martín utilice ese camino que era muy transitado, incluso antes de fundarse las villas ya existía, pero bueno, el poder colonial les da como un lugar de resguardar a los viajeros entre Buenos Aires y Chile. Y nosotros vamos a encontrar a San Martín volviendo desde Mendoza, donde estaba orquestando un poco toda la cuestión y había hecho el cruce de los Andes y demás. En 1819 nosotros vamos a encontrar a San Martín convocado a Buenos Aires por el directorio, es decir, quien gobernaba desde Buenos Aires, el director supremo, y lo convocan y bueno, él pasa entonces por Río Cuarto, primero esporádicamente hacia La Carlota, con la idea de seguir hacia Buenos Aires, pero cuando llega a La Carlota se da cuenta que le informan que en el sur de Santa Fe había tropas realistas y que podía ser detenido y bueno, entonces él decide... En el sur de Santa Fe. En el sur de Santa Fe, sí, digamos, y bastante próximo a Córdoba. Entonces, la idea de continuar hacia Buenos Aires era riesgosa. Entonces, él decide volver y ahí ya sí, a principios de octubre de 1819, él va a estar aquí en Río Cuarto, tratando, bueno, de pensar y de ver y de reorganizar sus estrategias militares. El directorio lo que le va a pedir es que avance contra el litoral con los recursos que tomaba de la Carlota, en aquel momento de la Villa Punta del Sauce, ¿no? Y de Río Cuarto, reses y demás. La cuestión es que empieza a darse cuenta que en ese momento, si le dedicaba mucho tiempo a eso, había otro problema. O sea, él entendía, San Martín entiende que de no seguir hacia Chile, se podía esfumar el sueño de ir hacia Perú, ¿no? Pues, digamos, Chile ya estaba conquistado, digamos, por los criollos, pero el tema era llegar al virreinato, el más antiguo virreinato, que es el del Perú, en Sudamérica, y entonces, bueno, está ahí en esa encrucijada, o ir hacia el litoral a reprimir a los realistas, o volverse hacia Mendoza, y bueno, finalmente él decide eso, desobedece Buenos Aires, y bueno, él, digamos, va a tomar un gran riesgo, porque, digamos, hoy nosotros con la historia sabemos que después cómo las cosas sucedieron, pero en ese momento, bueno, para él era tomar un riesgo de desobedecer a Buenos Aires, y bueno, las cosas después salieron de una buena manera. Acá en ese momento en que está en Río Cuarto sí hay una de las cuestiones que registran algunos historiadores, que es el tema de que se entrevista con el cura que era Tisera en ese momento y encuentra un fraile, que lo sorprende un poco porque ese fraile había sido echado de Mendoza por, se llamaba Cárdenas el fraile, por San Martín,
porque estaba muy aliado, estaba muy cercano a los realistas, ¿no? También el clero se dividía entre los realistas y los patriotas, ¿no? Como la misma sociedad riocuartense, uno puede encontrar los hacendados, los que son realistas y los que defienden al patriotismo. La historia de Grieta es larguísima. Exactamente, sí. Totalmente. Uno puede encontrar como aquellos que les confiscaban los caballos y que trataban de no entregar lo menos posible, y algunos que tenían algún, el caso de Chenique, por ejemplo, de las sierras, que tenía algún contacto político, logró a lo mejor entregar menos caballos, otros no, pero también había otros hacendados que donaban esos caballos y que después el ejército los pasaba a retomar. Y bueno, entonces nosotros vamos a encontrar estas divisiones. Contanos que se encontró con ese fraile, ¿qué pasó? Y con ese fraile finalmente lo que hacen es que lo terminan echando, digamos, de Río Cuarto, porque digamos, al parecer San Martín fue muy insistente en como que no podía tener a esa... No es algo nuevo, porque unos años antes un obispo que había sido echado, un obispo de Salta que había sido echado por Belgrano, precisamente porque tenía contactos muy fuertes con los realistas, y después recala en Río Cuarto, porque también había un grupo, sobre todo de los cabildantes que tenían más poder y demás, que estaban muy vinculados al realismo, ¿no? Entonces, esa es una de las cuestiones que... Finalmente, después, bueno, ambos sacerdotes, bueno, el obispo y demás, que van a ser, digamos, echados de este lugar, ¿no? Uno piensa, Sergio, en el final de la historia y, bueno, ve lo que fue esa ambición, esa empresa del Libertador, pero quería consultarte por la parte como más humana, por la parte más real, por los recursos con los que contaba, cómo estaba por esta región realmente San Martín. Hoy hablábamos con la gente de la posta Los Nogales, que lo recibió en 9 oportunidades, y nos decían, vino acá y compró 12 caballos, pero dejó un pagaré que se iba a ejecutar el año siguiente. Entonces, eso da cuenta de que no era un gran ejército lleno de hombres y de recursos, sino que se fue haciendo como de alguna manera camino al andar, haciéndose. Sí, si uno lee la historia del siglo XIX de punta a punta, una de las cuestiones más problemáticas que se repiten es la falta de recursos en general, de personas, la deserción. Digamos, todos esos condimentos también están en este momento. Y sí, los recursos son escasos. Bueno, recién hablábamos que algunos también trataban de retasear y demás. Había también, a veces se ponían empréstitos forzosos a los españoles. Eso en general el gobierno nacional, digamos el directorio, lo que decía era, bueno, o también el listado que pasaba de a quienes había que ir a sacarle caballos o ese tipo de cuestiones. Bueno, eso era una dificultad. Y también había quienes desertaban, ¿no? Claro. Que a veces eran vueltos a capturar para enviarlos. También se enviaron, por ejemplo, si vamos más a... Bueno, el tema de los caballos, como decía, las postas de Los Nogales, el tema de los caballos es fundamental, ¿no? En toda la guerra del siglo XIX, si no tenés caballos, y depende, en algunos lugares también es importante las mulas, sobre todo en montaña y demás, es muy importante. Y también después, bueno, tenemos el tema de quiénes son los que participan, porque uno recuerda siempre a San Martín, digamos, al hombre, al héroe, toda esta cuestión, y que por supuesto vemos su estrategia, la inteligencia que tiene, cómo resuelve con todas las dificultades que tiene que desobedecer a Buenos Aires porque muchas veces no van, él mismo también le había pasado a Belgrano antes. Entonces, cómo él va resolviendo toda esa cuestión, pero también uno tiene que pensar en todos aquellos sujetos y actores que por ahí no nos ha llegado ni el nombre, pero que han participado y han muerto en esas... Claro. Bueno, yo me quedé enganchado con lo de acá de Río Cuarto y preguntándote en esa tirantesco, en esa grieta que existía en aquel momento, ¿cómo estaba embanderado acá Río Cuarto? Porque, bueno, hemos leído eso, que mucha gente no quería colaborar, que tuvieron que usar la fuerza, y me recuerdo aquella anécdota de un capitán muy cercano a San Martín, que lo hacen participar de un baile y que él ve que todas las mujeres se peinaban para un costado, que era muy del uso y de la moda en España, era como apoyar a los realistas, y que él se ofendió a morir y dijo, acá se empiezan a peinar todas las mujeres para el otro lado. Se ve que acá Río Cuarto era conservador, diríamos hoy, en la palabra. Sí, en realidad había como de los dos, aún cuando era
un espacio, digamos, nosotros siempre pensamos desde la ciudad, porque lo trasladamos desde hoy, pero en realidad lo que uno tiene que pensar que son espacios eminentemente rurales, pequeños y demás, pero a pesar de eso, está muy dividida entre el sector, los sectores dominantes, podemos decir. También podemos pensar, si lo retrotraemos un poco más atrás, en el comienzo de todo esto, en la Revolución de Mayo, donde en principio, por ejemplo, los cabildantes de Río Cuarto, cuando Córdoba se da contra la revolución, o sea, se pronuncia contra la revolución, ellos enseguida se pliegan y están en contra de la revolución. Sin embargo, después, cuando Buenos Aires baja a Córdoba y ultima a todos los que habían participado, excepto al obispo por su condición de clérigo, ahí se dan cuenta que la cosa no era simplemente una invitación, sino que venía más que en serio, y ahí dan un retroceso. Hay que ver también, entonces, a veces si las convicciones hasta qué punto llegan o no, porque uno puede suponer que esa en realidad fue una coyuntura del momento y muchos de ellos en realidad seguían pensando en ese, digamos, en ese estado colonial que si nosotros lo pensamos desde Río Cuarto, significó la fundación de la ciudad. Claro, evidentemente. Pero el perfil técnicamente, lo que decías recién, es conservador del poder real. Ah, sí, en ese sentido. Sí. En ese sentido de conservador, porque por ahí el término conservador uno ya político, más actualizado, pero en ese sentido de conservar ese poder real, que bueno, evidentemente algunos sectores de la villa, no solamente de la Villa de Río Cuarto, sino también de la Carlota, de estos espacios de estos lugares que son centrales, ¿no? Claro, son claves. Son clave. Y pues si nosotros vemos cómo San Martín, en realidad, después, cuando decide ir contra Buenos Aires, todos esos recursos que teóricamente tenía que utilizar para ir al litoral, él los toma para ir y volver sobre Mendoza e ir a Chile. Entonces es interesante cómo él también digamos, repiensa su estrategia. Sergio, es lindísimo escucharte. Te agradecemos mucho que hayas venido. Ha sido un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, algunas de las cuestiones que me parece interesante pensar las historias, porque nosotros pensamos siempre la historia nacional y pensar la historia que es también nuestra, y que no es solamente la historia de otros, sino que es la historia de nosotros y de nuestros espacios que podemos reconstruir y rearmar desde estos lugares más cercanos. Excelente, nos encantó escuchar. Claro que sí. Gracias, Sergio.